Entonces los animo para que vayamos a Juan capítulo 7, versículos del 14 al 24. Pero antes de ir a la cita del día de hoy, vamos a estar viendo un contexto para poder, valga la redundancia, contextualizar y para que también podamos estar empalmados en plenitud con lo que vamos a ver el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a los que no había visto, es bueno verlos, los que vienen de transiciones, los que vienen pasando por dificultades, los que vienen pasando por problemas de cualquier índole, laborales, familiares, espirituales, personales. Qué bueno que podamos estar juntos y viendo que si algo podemos hacer es sobrellevar cualquier cosa en la que estemos pasando, es con el favor del Señor. Es la única manera. Realmente es la única manera. Porque cuánto no quisiéramos que nosotros fuéramos la solución A. Pero no es así. Solamente es el Señor. Y vamos a tratar de mirar hoy el día de hoy, cómo el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Oremos. Padre amado, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel. Gracias Señor porque independientemente por lo que estemos pasando, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra ancla, tú eres el que nos trae objetividad, amor, emociones, eres nuestro polo a tierra Señor. Gracias Padre Santo por esto y te suplico que el día de hoy sea tu palabra, la que sea entendida, escuchada, lejos de mí esté desviarla Señor, y que seas tú también dándole entendimiento y el discernimiento necesario. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, la enseñanza de hoy se llama justicia en la profundidad y no en la superficie. Justicia en la profundidad y no en la superficie. Y el contexto va a ser el siguiente. Venimos de domingos anteriores en donde Jesús, el domingo anterior, no quería ir a Judea porque lo iban a matar y sus hermanos lo animan a que vaya a Judea, ¿sí? Y hablamos de que Jesús no le tenía miedo a la muerte, solamente que no era el momento. Jesús no le tenía miedo a ir a la cruz porque termina yendo a la cruz. Solamente que ese no era el momento en el que él debía ir a la cruz. También vemos que va a ser un momento oportuno de luego para que él se mostrara al mundo de una forma abierta. Recuerdan que uno de los puntos del domingo pasado de los que estuvieron era el que ama al mundo es del mundo. Muy bien. Y que es triste, pero es la realidad. Al que el mundo ama es del mundo, ¿sí? También vimos que el calor abrasador del mundo demuestra que yo soy del mundo. Y también hablamos de que ser amados, adulados, acariciados por el mundo es una muestra grande de que yo pertenezco al mundo. Ahora, en pantalla allí el punto 3 dice el calor abrasador del amor del mundo versus el calor abrasador de Dios, aunque nos puede doler a causa de mi pecado, demuestra que yo soy de Dios. Y también que el temor que la gente sentía era por los líderes judíos. Era por los líderes judíos. ¿Listo? No era toda la multitud ni toda la población, sino eran los líderes judíos a los que la gente le tenía miedo. Porque si estaban tratando de matar a Jesús, muy seguramente los otros, si decían que querían seguir a Jesús, pues también podrían correr el riesgo de ser perseguidos y también de pronto muertos. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta entonces ahora sí ese contexto, vamos a ir a la escritura el día de hoy, que es Juan, capítulo 7, versículos del 14 al 24, que dice
Sí, por favor alistémoslo todos. Vayamos a Juan. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Mejor. Y para tener un enriquecimiento ahí de las dos. Entonces, en la mitad del festival Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios. O solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien le envió, habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús les contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Pues, si el tiempo indicado para circuncidar a un niño coincide con el día de descanso, ustedes al igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Veamos que el versículo 23, allí en sus Biblias, dice por sanarlo por completo. Listo. Versículo 24. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Y esa es la escritura del día de hoy. Vamos a ir al verso a verso y el punto número 1 es la obra de Cristo en los momentos indicados. La obra de Cristo en los momentos indicados. Recuerden que el domingo pasado los hermanos le dicen, no, pero ¿cómo te vas a quedar en Galilea? Ve a Judea. Ve a Judea para que los demás miren tus maravillas. Para que tus discípulos vean lo que haces. Y Jesús dice, no, vayan ustedes. ¿Recuerdan que Él dice, vayan ustedes? No es el momento. Y no quería decir que Jesús no fuera a ir. Quería decir que Jesús no iba a obrar en ese momento. Que Él se iba a quedar quietico en ese momento. Y recuerdan que los hermanos se iban para la fiesta ¿de qué? ¿Recordamos para qué fiesta se iban? Para lo de las enramadas o los tabernáculos. Y se acuerdan que el foco de la festividad de la enramada o los tabernáculos es el gozo, la alegría. ¿Cuántos días eran? 7. Listo, muy bien, vamos muy bien. 7 días. Y se acuerdan que los hermanos dejan al gozo en Galilea y se van para Judea. Triste. Que era uno de los puntos que veíamos el domingo anterior. Ahora, entonces, versículo 14. A la mitad del festival, o sea, probablemente ¿en qué días? 3 o 4, porque ¿cuántos días eran? 7. Listo, muy bien. A la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Entonces, veamos que en definitiva, en el domingo anterior hablando de que Jesús decía no voy a ir, no es que Él no quisiera ir ni que no fuera a ir, porque terminó yendo y terminó mostrando, ¿le tiene miedo a la muerte del Señor? No. ¿Sí? Solamente que en ese momento no operó, quizá por saber lo que había en el corazón de sus hermanos. Muy bien. Ahora, Él va al templo y fue, ¿alguien se acuerda cómo fue? En el domingo anterior, ¿en qué actitud fue Él? Escondido, en secreto. ¿Y se quedó así todo el festival? No.
¿A qué fue al templo? A enseñar. A enseñar. Y subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos dicen que ese sitio en donde comenzó a enseñar era el famoso porche del que hablan por allá en Estados Unidos, o ese espacio del que hablamos antes por allá, que era el pórtico que conecta la parte interior con la parte exterior y que es grande. Yo no sé si se acuerdan que era grande, muy grande y cubierto. Entonces algunos dicen que muy probablemente en ese lugar Jesús estaba enseñando. Muy bien, versículo 15. Los presentes quedaron maravillados al oírlo y se preguntaban, ¿cómo sabe tanto sin haber estudiado? Las personas que estaban allí se maravillaban, se sorprendían, estaban anonadados, desconcertados, pero ¿de qué manera? Y miren que la sorpresa no siempre es igual. Hay sorpresas que alegran y hay sorpresas que fastidian. No todas las sorpresas son iguales. Depende de la persona, depende de la disposición, ¿sí? En una noticia de, por ejemplo, un poco sensible como quedar embarazada, no muchas lo reciben con alegría, sino como, ¿qué? ¿Sí? Y estamos hablando de la misma noticia con diferentes personas. Entonces veamos que en este momento la forma de maravillarse de ellos no era de alegría. Ese asombro llevaba a lo mejor envidia de parte de los líderes judíos. Ese asombro a lo mejor llevaba orgullo. ¿De quién se cree este? Que sabemos quién es su familia. Sabemos quién es. ¿Acaso no es este Jesús, el hijo de María, de José y de los 4 hijos, Jacobo, Judas? ¿Cuáles son los otros 2? ¿Alguien se acuerda? Santiago y Tarea. Y las hermanas. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado? Que habían algunas hermanas y que no sabíamos cuáles eran las hermanas, pero que sabemos que Santiago escribió la carta de Santiago y que Judas escribió la carta de Judas. Listo, muy bien. Ahora, ¿cómo sabe tanto si no ha estudiado? Y al momento de decir eso, está diciendo, ¿cómo sabe tanto si no ha estudiado con nosotros? ¿Cómo sabe tanto si no ha asistido a alguna escuela religiosa? ¿De dónde saca tanta sabiduría? ¿Cómo de dónde? Y la respuesta a esto es por su omnisciencia. Jesús es Dios y Él es omnipotente y omnisciente, atributos de Dios mismo, solamente que están siendo manifestados en ese momento en la persona del Hijo, a quien ellos no comprendían ni aceptaban. Es lo que está pasando allí. Pero es evidente que Jesús sabía porque Él lo sabe todo. Todo. Ahora, miren que humanamente hay queja de personas que no son tan instruidos en una institución religiosa o en una institución o en una universidad o en algo así y que pueden prosperar o que pueden enseñar de grandes maneras. Y humanamente uno dice, venga, pero ¿quién es esta persona así? ¿Dónde estudió? A ver, ¿cuál es su hoja de vida? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué títulos tiene? Y la hoja de vida empírico, la vida. Humanamente hay muchas personas que se quejan de eso, por la instrucción, de dónde viene. Y a veces se le da la validez grande si viene de... Hoy en día uno puede decir, si alguien viene de la Sabana, del Rosario, buenísimo. Si viene de la UPTC, ahí más o menos va. Y si no de ninguna universidad, venga, pues, ¿cómo aspira? Es una forma en la que vemos las cosas. Pero veamos que en este momento no es la habilidad de la persona, sino es por la multiforme gracia de Dios.
que se manifiesta a personas, y en este caso hablo del tema del Señor, porque podemos, y ahí me incluyo yo no he ido a ningún instituto bíblico ni a ningún seminario, y no estoy en contra de. Los que van, el Señor les pone el sentir de ir, y han sido edificados allí también, y han aprendido, pero los que no van son menos a los que sí van. Es lo que hay que pensar, porque entonces ¿en dónde queda la multiforme gracia de Dios? El Señor le puede dar gracia a los que van al seminario, pero le puede dar gracia a los que no tienen la oportunidad de no ir a un seminario, y no quiere decir que no sean usados por el Señor. Porque lo que sí sabemos es que Dios escogió a lo peor del mundo para llevar sus enseñanzas. Hayan ido a seminario o no hayan ido al seminario, el Señor escogió de lo peorcito para que Él sea glorificado. Y henos aquí. Esa es la cosa hermosa de las cosas del Señor. Versículo 16. Así que Jesús les dijo: mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Jesucristo muestra una vez más que Él se rehusaba a recibir el crédito para sí mismo solito. Sencillamente y hermosamente, Él quería darle la gloria al Padre, a Dios. Y algunos dicen, venga, pero entonces si Él es Dios, ¿por qué le da la gloria a Dios? ¿Saben para qué lo hace Jesús? Para enseñarnos. Para enseñarnos que si Él, habiendo hecho carne, y el Verbo se hizo carne, nos enseña a nosotros cómo hacer las cosas, ¿por qué nosotros no las hacemos? Eso es lo que el Señor quiere hacer. Jesucristo no actuaba con independencia al Padre, o una voluntad independiente al Padre. Y aquí entonces voy a hacer un ejemplo muy sencillo, y es que si se han dado cuenta que humanamente la voluntad del Padre, de sus padres biológicos, físicos, de mi padre, a veces no es la misma que la que tengo yo, y por lo general es al revés. Mi papá me dice algo y yo voy en contra de la voluntad de mi padre. No voy a decir, sí Señor, yo voy. No la gran mayoría de las veces. Esa es la forma armoniosa en la que deberían funcionar las cosas. Pero no es la forma práctica, humanamente hablando. La voluntad de los hijos es diferente a la voluntad de los padres, y por eso es que hay tanto choque. ¿Sí? Ahora, Jesucristo no actuaba con independencia. La voluntad del Padre no es independiente a la voluntad del Hijo, ni a la voluntad del Espíritu Santo, porque son una sola persona. O sea que al ser una sola persona, sí son tres personas, ¿sí? Un solo Dios, tres personas. ¿Y cuántas voluntades? Una. Entonces, independientemente que sea la persona del Hijo, la persona de Dios Padre, la persona del Espíritu Santo, la voluntad es la misma, una sola. Importante. Un poco difícil de entender, ¿cierto? Pero es muy importante poderlo entender. Versículo 17. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Bueno, aquí vamos a mirar que la palabra clave en este versículo es estar dispuesto. Es estar dispuesto. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, y para yo hacer la voluntad de Dios tengo que estar dispuesto. Si yo no estoy dispuesto, no voy, no escucho, ciego, sordo, mudo. Y menos voy a entender, y mucho menos voy a practicar. Hacer la voluntad de Dios. Él mismo, al hacer yo la voluntad de Dios, Él mismo revelará si las enseñanzas de Cristo son divinas o si el Señor estaba meramente enseñando lo que quería. Miren, con mucho amor, en las iglesias en donde creen que la voluntad de Dios es lo que está diciendo un hombre y el hombre está diciendo la voluntad de Dios que no es, sino es su voluntad, la gran culpa allí es de las personas que oyen.
Porque si entendieran cuál es la voluntad del Padre, dirían, venga, esa no es la voluntad de Dios. Venga, la voluntad de Dios no puede ser que yo venda todo y se lo dé a usted. No puede ser la voluntad de Dios. Porque entonces mi familia. Ahí es donde habría un discernimiento. El discernimiento es muy importante para poder ver cuál es la voluntad de Dios y cuál no. Y es difícil porque algunos dicen, venga, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo usted entiende que esa es la voluntad de Dios? Y más adelante por allá vamos a ver en algún momento en el mismo Juan que la Escritura dice que las ovejas escuchan la voz ¿de quién? Del pastor. Y es muy interesante de verdad, porque eso en la práctica es real. El pastor que tiene a sus ovejas y las llama, ellas vienen. Pero si uno va y las llama, no le paran bolas, no llegan. Pero el pastor de esas ovejas sí le escuchan y llegan. Eso es muy importante allí. Hay aquí una hermosa promesa. Y es para todo aquel que busque fervientemente la verdad. Si alguien es sincero y verdaderamente y quiere y está dispuesto a saber qué es la verdad de Dios, Dios se la va a revelar. Porque ¿acaso Dios no es así? Pedís, no tenéis porque no pedís. Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Ok, ¿estás dispuesto? No, este pecado no. Bueno, entonces tienes que estar dispuesto y soltar ese pecado también. Que es de lo que hemos tratado de hablar en estos últimos domingos. Punto número 2. ¿Qué gloria buscas? ¿Qué gloria buscas? Versículo 18. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria. Pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Buscando su propia gloria? Y él lo podía hacer porque él era Dios. ¿Pero la estaba buscando? No. ¿Estaba buscando la gloria de quién? Del Padre. Del Padre. Ahora, por propia cuenta, la vanagloria, esa propia gloria por cuenta propia, es un resultado de la famosa vanagloria. Y esa vanagloria por lo general va acompañada de soberbia, vanidad, orgullo o arrogancia. Ahí es en donde uno se da cuenta que hay algunas personas que cuando hablan de vanagloria, no importa lo de los demás, sino Él, solo Él y nada más que Él y nadie más. El centro es Él y hay que tener mucho cuidado de eso, porque finalmente el Señor nos anima a todos a ser cristocéntricos, lo cual quiere decir que el centro es Cristo. No es Angie, no es Alex, no es ninguno de los otros predicadores que uno sepa que el Señor los está usando y que en verdad el Señor habla a través de ellos, pero no es la gloria para ellos. Es la gloria para Cristo. Porque el que busca la gloria de Dios habla de ¿quién? De Cristo y de Dios. No habla de sí mismo. Porque si yo me pongo a hablar de aquí de sí mismo, no, a ustedes les va a dar es una vergüenza y se van a ir. Les va a dar tristeza y hasta van a orar por mí. Porque yo soy humano. Y porque yo me equivoco, y porque yo peco, y fallo. Amo al Señor, y por eso es que trato de hacer lo mejor que puedo, pero yo no soy perfecto. Ahora, los que tienen vanagloria, sí tienen algo muy interesante, y es que ellos se muestran débiles. Ellos son perfectos y punto. Es lo que se dice y ya. Esa es la forma de uno decir, venga, como que hay vanagloria. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay orgullo, soberbia, o hay alguna arrogancia, hay alguna cosa. ¿Que proviene de Dios? No. Ahora, en ese momento les está hablando a los líderes judíos.
Jesús les está hablando a los líderes judíos que no querían dar gloria a ¿quién? A Dios, sino solo a sus enseñanzas. Sus pensamientos, sus ideas eran las correctas y las de Jesús no. O sea, ellos estaban diciendo mis enseñanzas, nuestras enseñanzas son las correctas y las de Él no. O sea, las de Dios no. O sea, lo que enseño yo no. ¿Sí se dan cuenta de esa cosa tan difícil de entender allí? Buscar honrar a Dios da como resultado la gloria de Dios, no la vanagloria. Cuando uno busca honrar a Dios, dice, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y quién dijo eso? Jesús. ¿Para qué? Para enseñarnos a decir lo mismo, a sentir lo mismo y a vivir lo mismo. Solamente que eso en la práctica no es tan fácil. ¿O sí? No, yo quiero un trabajo, lo quiero ya. Hágase tu voluntad y no la mía, pero el trabajo dámelo ya. Entonces uno trata como de torcer un poco ahí la cosa cuando es conmigo. Cuando es con los demás, tenga paciencia, mire que va a haber algo bueno viene. Venga, órele a Dios, búsquelo. Cuando no es conmigo, ¿no? Cuando uno le habla para afuera, cuando uno habla para los demás. Venga, tenga fe. De verdad, confíe. Pero cuando soy yo, no, ya, Dios, pero ya. ¿Qué pasó, Dios? Si yo te busco, si yo te oro, Si ven que uno es, ¿qué creen que es uno? ¿Cómo? Egoísta. ¿Y qué más? Cuando uno hace uno con uno sí y con uno no, ¿qué se vuelve uno? ¿Cómo? Por aquí. Hipócrita, sí, envidioso. ¿Cómo? Interesado, hay un sinónimo muy interesante de eso, que empieza con C. Conveniente. O sea, cuando me conviene a mí, Señor, ya. Cuando es para los otros, no, espere la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Que se espere. Eso es ser conveniente, ¿o no? Y lo vamos a mirar acá. Jesús era el único que si pudiera decirle esas palabras, si el Señor pudiera decir esas palabras para Él mismo, Él lo podría hacer porque Él es Dios mismo. Pero miremos que otros maestros han tenido algún rasgo de egoísmo, mezclándolo con ambición y tratando de darse a gloria a sí mismos y no a Dios. Entonces miren, aquí hay una realidad muy grande y es, oren sí por nosotros, porque nosotros también somos carne y hueso y nosotros también luchamos con vanagloria. Creo que uno de los que más lucha con vanagloria a veces soy yo. No me digan que enseñé bonito, fue el Señor. ¿Qué enseñanza? No, el Señor. Yo no, es Dios. La gloria para mí, no. Solo para el Señor. Listo, versículo 19. Y aquí empieza el Señor a enseñar de una manera muy, muy interesante. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. Les está hablando Jesús a los líderes. Y les está diciendo, Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. El Señor les hizo una acusación directa a los judíos y les recordó que Moisés les había dado la ley y que ellos se gloriaban en el hecho de poseer la ley, mas no de obedecerla. Yo tengo la ley. Como yo la tengo, yo la tengo. Entonces tengo como si fuera el poder de que yo tengo la ley, entonces yo la tengo. Pero ¿la cumplo? Bueno, yo la tengo. Y ya. Miren, la ley exigía obediencias en sus mandamientos. Y aunque se gloriaban en la ley, era evidente que ninguno de ellos que guardaba la ley, la cual custodiaban con tanto celo. Pero de guardarla, no. Y lo vamos a mirar. ¿Por qué no la guardaban? En el versículo 19 dice, ninguno de ustedes, voy a leerlo otra vez,
Bueno, lo voy a leer acá más bien. No les ha dado Moisés la ley a ustedes, sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. Ahí después dice la razón del por qué no la cumplen. Porque tratan entonces de matarme. La ley que decía, Proverbios, allí está, 6, versículo del 16 al 18. Ahora, le estoy hablando de todos los versículos que voy a hablar es porque nosotros tenemos el contexto de toda la escritura para reforzarlo y amarrarlo, ¿no? Y decir, oh, mire sí, en el antiguo, en el nuevo, oh, sí. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Versículo 17. Los ojos que se enaltecen. ¿Cómo estaban los ojos de los líderes judíos? Enaltecidos. ¿Y el Señor qué hace con esos ojos? Les son detestables, los aborrece. El Señor aborrece los ojos que se enaltecen. Que era la posición en como ellos estaban. El Señor aborrece cuando uno mira por encima del hombro a otro. Al Señor no le gusta eso. No le gusta. La lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente. ¿Sí se dan cuenta para dónde iban ellos, los líderes judíos? A derramar la sangre inocente. Finalmente la derramaron, ¿cierto? Pero en este versículo, hablando de esto, pues diríamos, no, pero no la derramaron, no la han derramado todavía no. Versículo 18. El corazón que hace planes perversos. Y allí estaban ellos planeando matar a Jesús. O sea que al Señor no le gustaba ese corazón, porque estaban haciendo planes perversos. Estaban maquinando, planeando. ¿Sí lo logramos ver? Entonces, ¿obedecían y guardaban la ley? No. Los 10 mandamientos, miren, los 10, hablando, porque podemos decir, no, pero es que esto está allí en Proverbios. Bueno, hablemos de la ley de Moisés, que fue lo que Jesús les dice a ellos. El Señor les dio la ley dada por Moisés, pero la ley no era de Moisés, es de Dios, solamente que a través de Moisés se las da. Y en Deuteronomio 5, versículo 13, hablando de los 10 mandamientos, dice, no matarás. No matarás. Por eso es que Jesús les dice, venga, ustedes tienen la ley, pero no la obedecen. Me quieren matar. Y la ley dice, no maten. Incongruente, ¿no? Muy incongruente. Ahora, miren lo que dice Romanos, que está aquí en la parte de abajito. Romanos 2, versículos 23 al 24, pero solo voy a leer el 23. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. ¡Wow! Y ahí es donde uno dice, gracias Señor, porque tengo toda la escritura. Hoy lo podemos ver porque la tenemos toda. Y en el libro de Romanos, entonces, está para ellos. Se sienten muy orgullosos de conocer la ley, pero deshonran a Dios al quebrantarla, porque lo quieren matar. Era lo que estaba pasando allí. Ahora, para nosotros el día de hoy, ¿nos sentimos muy orgullosos porque tenemos la escritura? ¿La conocemos? ¿La quebrantamos? Es algo para poder pensar también dentro de nosotros mismos. Versículo 20. Y esto es lo que casi siempre humanamente pasa. Cuando alguien le está hablando a uno y es la verdad, uno trata de, ¿cierto? De irse por la tangente, de irse por las ramas, de, ¡ay, qué bonito pájaro! Me llamaron, tengo un almuerzo, hasta luego. Cuando hay algo que es para mí, me lo hablan a mí, ¿no? Entonces uno se hace loco. Pero la forma en la que ellos lo hacen es una forma fuerte. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Entonces, aparte de que tratan de evadir, le están diciendo a Jesús, entonces un mentiroso, ¿cómo quién a usted lo está matando? ¿Quién lo quiere matar? ¿Quién? Duro. Y sí se dan cuenta que hay algo que es muy diciente, y es, por lo general, en la humanidad de uno, cuando uno peca en algo, digamos que el pecado es, no sé, una infidelidad, pero es que el pecado no solo fue infidelidad, porque detrás del pecado de infidelidad, ¿qué más hubo?
mentira, maquinación, despilfarro. Un poco de pecados juntos. No es solo un pecado y ya. Eso va acompañado, va asociado. No es uno solito operando. Y miren lo que está pasando acá. Entonces, si bien están haciéndose los locos, o sea, están evadiendo las palabras de Jesús, pues están diciéndole mentiroso. ¿Y quién está tratando de matarlo? A ver, ¿quién? La multitud sintió el afilado acero de la acusación de Jesús, en lugar de admitir que Jesús tenía. ¿Sí se han dado cuenta que a veces las relaciones humanas son así? Uno tiene la razón y el otro que tiene la culpa no dice usted tiene la razón, sino no, usted, y le saca a uno para darlo de atrás. Porque así es la humanidad. En vez de decir, en este momento, en vez de decir, venga, corchete, en este momento, ¿sí? Tú tienes la razón. Uno no dice, en este momento no tiene la razón. Ah, pero entonces cuando usted hizo, y pum, por allá para atrás. Es muy común que pase eso. Comenzaron a insultarle, comenzaron a insultar a Jesús que tenía demonio. No, eso es lo que usted está endemoniado. Desviando totalmente el hilo de la conversación y desafiándolo a la afirmación que él estaba comentando acerca de matarlo. Jesús les contesta: yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. ¿Se acuerdan que ese asombro no es de, oh, qué chévere, wow? No, sino, ¿cómo le ocurre a usted sanar el sábado? Con esa misma actitud. El milagro al que se refiere aquí, ¿alguien se acuerda qué es? ¿Qué milagro fue? ¿A cuál? Al de Betesda, al paralítico de Betesda, que eso está allí en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 15, del que hablamos hace unos domingos atrás. La sanación de ese paralítico fue lo que, ¿qué? ¿Y se acuerdan qué fue lo que le dijeron al paralítico? ¿Y a usted cómo se le ocurre coger su camilla el día de hoy? ¿Cómo se le ocurre? O sea, queriendo decir más bien, otra vez vuelvo a ser paralítico. Hoy no. Es lo que está pasando. ¿Lo logramos ver? Y entonces, en este momento, el Señor les hace una forma grande de recordarles que en vez de gozarse y alegrarse por aquel milagro de la sanación del paralítico, lo que hubo fue un desconcierto, una molestia, una ofensa, como si hubiera sido lo peor que hubiera pasado en el mundo el día sábado. Y que aparte de eso lo hizo ese tal Jesús. Eso fue lo que pasó allí. Desde ese punto ya no estaban obedeciendo la ley ni guardándola, porque querían matar a quién. Desde ese momento su odio en el corazón creció. Eso fue como echarle leña al fuego. Pero ya había ahí. Eso cuando uno dice, venga, no le echemos leña al fuego, es porque ya hay ¿qué? Ya hay fuego en cenizas, en esa horacita que se guarda ahí, y en eso que humanamente uno dice, que yo las tengo guardadas. Ya las tengo guardadas, no me busque, que las tengo guardadas. Es eso. Ya se tiene ahí algo ahí en un calor abrasador, pequeñito en cenizas, que cuando se le echa al fuego, pues prendió. Pues eso es lo que está pasando, que cuando el Señor hace eso, el odio en el corazón de ellos ya estaba. Y pasa eso y crece, tanto así que lo quieren matar. Muy bien. Versículo 3. Y aquí empieza el centro del día de hoy de todo. ¿La ley desde los ojos humanos o desde el corazón de Dios? ¿Listo? ¿La ley desde los ojos humanos o desde el corazón de Dios? Versículo 22. Pero ustedes también trabajan el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Entonces,
¿Se acuerdan que habíamos hablado de una palabrita que empezaba con C? La conveniencia. Entonces entra a la conveniencia, al lado de la conveniencia entra otra que se llama tolerancia. ¿Qué tan conveniente eres en cuanto a la palabra, en cuanto a la Biblia? Y lo digo porque es que miren que humanamente, como nosotros conocemos la Biblia, a veces uno dice, yo sé qué dice la Biblia, y alguien reacciona mal y uno dice, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Porque en ese momento me conviene. Pero cuando soy yo, no hablemos de eso. No, ¿por qué no? No, ¿cómo le ocurre? Venga, déjeme respirar y después hablamos. Pero cuando yo veo a alguien más, entonces aquí es donde, espera. Esa es la cosa que el Señor quiere, que la ley le pegue ¿a quién? A todos. La ley le pegue a todos. Y la ley nos pega a todos es porque todos somos pecadores. No es por otra cosa. No es por otra cosa. La ley de Moisés, más bien la ley dada a Moisés, comunicada por Moisés, pero siendo de Dios, ordenaba que el hijo varón fuese circuncidado el 8º día después del nacimiento. Esa es la ley que dio ¿quién? Dios, no Moisés. Dios le dio eso. Ahora, ¿a quién? Al pueblo en ese momento. Vamos a mirar ahora eso porque no quiere decir que sea desobediencia circuncidarse, pero sí por allá en el Nuevo Testamento habla de otra cosa específica de la circuncisión, ¿sí? Levítico 12:3 dice, al 8º día el niño será circuncidado. Ya. ¿Sí? Ahora, entonces, hagamos cuentas del día 8º, entonces si el niño nació 8 días antes, tenía que ser circuncidado el día sábado. Y eso es lo que vamos a mirar. En realidad, esa circuncisión no tenía en el origen de Moisés, sino más bien en los patriarcas de atrás, o sea, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces eso no viene desde Moisés, viene desde atrás. Entonces no es de Moisés, es desde atrás, porque es de Dios. Versículo 23. Voy a leerlo esta vez en una versión internacional para estar allí todos en el mismo hilo. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón, incluso el sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si el sábado lo sano por completo? ¿Acaso eso no es conveniencia? Si circuncidaban a un niño en el sábado, con el fin de obedecer la ley de Moisés en cuanto a la circuncisión, ¿por qué encontraban una falta tan grande en Jesús por haber sanado completamente a un hombre el día sábado? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí en pantalla podemos ver algo que está bien grandecito y es lo sanó por completo. Lo vamos a mirar ahora. Pero la ley permitía una obra de necesidad y no permitiría una obra de misericordia. ¿Por qué era necesario circuncidar al niño si caía el día sábado? Sí. Lo había dicho ¿quién? El Señor en la ley. Pero si había una obra de misericordia, ¿no? ¿Acaso Dios no suple las necesidades, pero también es misericordioso, pero también es amoroso, pero también es justo? Es en donde hay que discernir bien todas estas cosas. Había aquí una tolerancia conveniente a favor de ellos y en contra de cualquiera que no fueran ellos. Si nosotros decimos que el sábado se puede circuncidar, está bien. Si nosotros no sanamos, el sábado no está mal. Miren, Jesús sanó. ¿Cómo? Eso está mal. Eso está mal. Si no se puede, no se puede. Lo que sucedía allí era la interpretación de las personas y que era permitido circuncidar porque ellos lo hacían, pero no era permitido cuando Jesús hizo una obra de misericordia. No. Siendo ellos que no toleraron lo que Jesús hizo. Les desagradó, les molestó, les ofendió y sacó a flote, ¿saben qué? Lo que había en su corazón. He ahí la cosa grande. Ahora,
Los animo a todos a que vayamos por favor a esa cita que está allí. Éxodo 20:10. Y los voy a esperar porque es muy importante. Sabemos que los líderes judíos, que eran algunos fariseos y algunos saduceos, eran muy legalistas, ¿sí? Que seguían todo al pie de la letra. Al pie de la letra. Y vamos a mirar entonces qué pasó aquí. Porque si seguían todo al pie de la letra, venga, ¿qué pasó? ¿Qué sucede acá? Éxodo capítulo 20, versículo 10. Y si quieres, subráyenlo en sus Biblias. Porque es muy importante poder uno tener argumentos para decir, venga, ¿qué es lo que les pasó? Éxodo 20:10. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Sigan por favor la lectura. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. O sea que no podían hacer ¿qué? Nada. Ah, bueno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. O sea que no podían hacer, ¿según quién? La ley. La ley. Muy importante. Entonces, según la ley no se podía hacer nada, pero ellos sí circuncidaban a un niño el día sábado. Entonces ahí está ¿cómo así? ¿Sí o no? Por eso es que hablamos de, les conviene y toleran algunas cosas así, pero cuando fue Jesús, no y no. Ahora, ¿qué hizo el Señor al hacer lo que hizo? Y vamos a hacer un paralelo aquí muy interesante, y es el siguiente, que es lo sanó por completo. ¿A qué se referirá con que sanó al paralítico por completo? O sea, solamente había que sanarlo medio pie y el otro, o un pie sí y el otro no. Completo. ¿Qué significará ese completo? Y ese completo es lo que vemos aquí. El Señor lo sana físicamente y espiritualmente. Esa es la parte completa. Completa. Ok, entonces, ¿cómo así? Vamos a mirar entonces físicamente el tema de la circuncisión y también el tema de la circuncisión espiritualmente, pues para poder como hacer un paralelo de las cosas. Y allí vamos a ver que físicamente los beneficios eran pequeños en el tema de la circuncisión y que generaban dolor, mucho dolor. Por eso lo hacían cuando eran pequeñitos. Y también por otras cosas que son muy interesantes, uno es decir, bueno, el tema es el hombre estar circuncidado, lo blinda y lo guarda de una forma de salud, sí, en esos momentos sí, pero sus beneficios físicos eran pequeños. Estamos hablando de los físicos, ¿listo? Ahora, hablando de los beneficios físicos del tema del paralítico, una movilidad en alegría y funcionalidad de vida, balanceemos. ¿Qué tiene más peso? En ese aspecto, solamente mirando objetivamente la parte física. ¿Qué es mejor? ¿Circuncidar o sanar al paralítico por completo? Pues sanarlo por completo al paralítico, para que tenga una mejor calidad de vida, una movilidad. Listo. Muy bien. Ahora, espiritualmente, al principio, allí en lo que hablamos hace un momento en el Antiguo Testamento, el hacer eso demostraba fe y obediencia. Fe y obediencia. En el Antiguo Testamento, viendo un discernimiento, una disposición en obediencia y amor a Dios. ¿Lo entendemos hasta ahí bien, cierto? En el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento pasa algo diferente. Y es que el tema de la circuncisión se malinterpreta. Y son diferentes momentos, el antiguo al nuevo. Pero allí, en Corintios, 1 Corintios 7:19, la circuncisión dice no es nada y la incircuncisión no es nada. Más bien, lo que vale es obedecer la ley,
es obedecer la ley, porque en ese momento estaban dándole mucho valor a la circuncisión. Y aquí lo que vale en este momento poder decir, valga la redundancia, es que lo que sí vale para el Señor no es el tema de la acción como tal, sino más bien mirar que en estos momentos hay dos momentos diferentes en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Más bien lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Lo que más vale es guardar los mandamientos de Dios. Estamos mirando ya el Nuevo Testamento, no el Antiguo, pero tenemos que mirarlo todo a la vez. Romanos 2 dice: la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil, incircunciso. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No es un verdadero judío aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios, sino la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado. Obviamente que aquí en Romanos está hablando de judíos y de gentiles y de que cuál es el judío como puro y todas estas cosas, pero lo que sí podemos ver acá es que el tema de la circuncisión, espiritualmente hablando y mal entendido, puede mostrar que hay una falla. ¿En dónde? En el corazón. Es en el corazón en donde está allí la gran falla. Ahora, si hablamos del tema del paralítico, Jesús no solamente lo sanó físicamente, sino que también lo sanó espiritualmente, y lo sabemos cuando Él le dice al paralítico, cuando se lo encuentra en el templo, y le dice: vete y no peques más. Y no peques más. Entonces alguien podía circuncidarse y seguir pecando. El hecho, la marca del obedecer y el de amar a Dios no era en ese momento el tema de la circuncisión, y por eso es que Pablo les habla así como les habla. Dice: no es nada ni la circuncisión ni la incircuncisión. Si ustedes no guardan y no aman al Señor, pues la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, porque es un problema de corazón. Es un problema de corazón el que mora allí. Importantísimo poder también ver eso. Entonces, ahora, la balanza, espiritualmente hablando. La circuncisión, ya hablando en el Nuevo Testamento, porque estaba el Señor ya, y nosotros tenemos documentado al Señor aquí en el Nuevo Testamento, Juan. ¿Vale más el tema de sanarlo por completo o solamente circuncidarse por cumplir una obra o un mandamiento? Vale más que en definitiva el Señor lo sana, no solamente físicamente, sino que también espiritualmente le dice: vete y no peques más. Es allí la riqueza en donde vemos. Ahora, nosotros juzgamos, ¿cómo? ¿Juzga las cosas según las apariencias? Porque humanamente creo que todos en este sitio lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida así. Juzgar las cosas según las apariencias. Y entra el dicho común y popular de que uno juzga el libro. ¿Sí se dan cuenta que uno juzga por las apariencias? No se da uno el tiempo de ver qué contenido tiene la persona, cómo es la persona, cómo se comporta, quién es. A veces uno juzga solamente por la forma de vestir. A veces uno juzga por la forma en la que se ve su cabello, por su ropa, porque tiene o no tiene. Así es como el humano juzga. Y el Señor nos dice que, versículo 24, leámoslo todos. 1, 2 y se fue. No juzguen todos, leámoslo todos. El 24.
No juzguen por las apariencias. Juzguen con justicia. Y mirándolo en inglés, hay una palabrita que dice mirror, y es no juzguen sencillamente o únicamente por las apariencias. Ni sencillamente ni únicamente por las apariencias. Sino que más bien lo hagamos correctamente. Entonces, entra aquí algo también, y es, si han escuchado que uno dice, uno no debe juzgar. Uno no debe juzgar a nadie. Pues miren que aquí este versículo está diciendo lo contrario. No, sí hay que juzgar, pero ¿cómo hay que juzgar? Con justicia, de una forma correcta, correctamente. Así es como hay que juzgar, pero ¿hay que juzgar? Pues sí, hay que juzgar. El problema es que tenían los judíos, el problema grande que tenían aquí los judíos era que juzgaban las cosas según lo que veían, según las apariencias y no según la realidad interior. Su juicio no era justo. Su juicio no era justo. Miren lo que dice este estudioso William MacDonald hablando de este tema. La naturaleza humana siempre tiende a juzgar por vista y no según la realidad. Es la naturaleza. La naturaleza humana siempre tiende a juzgar por vista y no según la realidad. Unas obras que parecían perfectamente legítimas cuando las llevaban a cabo ellos mismos, parecían absolutamente ilegítimas cuando las llevaba a cabo el Señor. No eran legítimas ni perfectas. Es lo que está pasando allí. El Señor Jesús no había quebrantado la ley de Moisés. Él mismo la dio. Eran ellos quienes estaban quebrantando la ley por el irracional odio que tenían contra Él. Y digo que irracional porque viendo la escritura no dicen que es irracional que tengan la ley, que la ley diga no matarás y lo quieran matar. Es irracional. Es como inconcebible, pero es una realidad. Y es lo que estaba pasando allí con ellos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente, para reforzar y ver que en realidad ellos no estaban cumpliendo la ley. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Esto se traslada para nosotros. ¿Será que yo odio a alguien? Porque si yo odio a alguien, en el fondo de mi corazón soy un asesino. E iría en contra de los mandamientos que Dios da a Moisés diciendo no matarás. ¿Humanamente has odiado a alguien? Porque yo lo he hecho. Y entonces yo he sido culpable de asesinato, sin haberlo matado físicamente. ¿Ya pequé en dónde? Mi corazón. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Queremos vida eterna? Si a alguien odiamos, arreglemos las cosas con el que hemos odiado. Porque yo no puedo entrar al cielo odiando a alguien. Porque si yo entro así, no sería legítimo, yo sería un asesino. Sangre en mis manos tendría si algo así pasa. Y es el ánimo para que el Señor esté obrando en nuestras vidas el día de hoy. Que el Señor sea el que nos va a ayudar a hacer esto. Si vas a juzgar, juzga con juicio correcto. Si vas a juzgar, juzga con juicio correcto. Y si no lo vas a hacer así, no lo hagas. Porque con la misma vara, que mides serás medido.
Duro, duro. Ahora, no te fíes de tus ojos. No te fíes de tus ojos. ¿Qué era lo que pasaba con ellos? ¿Se acuerdan? Que tenían ojos altivos y juzgaban solamente por vista, no en el fondo. No te fíes de tus ojos. Mire, a la luz de esto, usa un telescopio y un microscopio. ¿Se imaginan si uno pudiera entender eso cuando uno va a juzgar? Vengo, voy a poner el telescopio y después el microscopio y ahora sí juzgo. No, uno lo que hace es juzgar esa hacha y machete de una, a la primera, y suácata, 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 y así fue. Y después no fue así. Ay, no, pero es que yo pensé. Entonces no te fíes de tus ojos, o no, es que yo vi. Pues no te fíes de lo que miras. No es que en mi corazón había, pues hay algo más engañoso que todas las cosas, que es mi corazón. No te fíes de tus ojos, usa un telescopio y microscopio antes de juzgar. ¿Y saben cuál es el telescopio y microscopio que nosotros podemos usar? Aquí está. Telescopio, general panorama grande. Microscopio, el versículo y venga qué está pasando aquí. Antes de juzgar, usa la palabra para hacerlo de forma correcta, justa y agradable a los ojos de Dios. Es lo que hay que hacer. Y entonces es ahí en donde el Señor que nos ayude, que si vamos a juzgar, lo hagamos con juicio correcto, con el telescopio y el microscopio, que tiene forma más bien de escritura espiritualmente hablando, y que al Señor sí le agrada esto. Los puntos para recordar nuevamente. Punto número 1, la obra de Cristo en los momentos indicados. ¿Jesucristo se iba a equivocar en el momento en el que iba a obrar? No. Punto número 2, ¿qué gloria buscas? Y cuando hablo de esto es, miren, a veces uno dice en la iglesia, es que esa persona llegó porque yo le hablé. Esa persona llegó porque yo le hablé. Ok, listo. Telescopio y microscopio. Pues no es ni el que riega ni el que siembra, sino Dios el que da el crecimiento. Bueno, ya no es mi gloria. Sí, Señor, eres tú, el dueño de la semilla, el dueño del sembrador, el dueño de la tierra, el dueño del agua, el dueño del que me pone el querer como el hacer para que uno vaya o riegue o siembre o hierve o haga lo que tenga uno que hacer. Y la gloria es para Él. Punto número 3. ¿La ley desde los ojos humanos o desde el corazón de Dios? Y recordemos que ellos estaban mirando la ley desde sus ojos y no desde el corazón de Dios. Y punto número 4. ¿Juzga las cosas según las apariencias? La respuesta es obviamente que muchos podemos decir que sí, pero que el Señor quiere que juzguemos de una forma correcta y justa. Y no podemos hacerlo si no conocemos al que es justo y correcto a través de telescopio y microscopio a la vez de la Escritura, de la Biblia. Oremos. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es lumbrera a mis pies, que me muestra, Señor, desde lejos lo que yo no puedo ver de cerca, que me muestra, Señor, lo profundo que yo no puedo ver meramente con mis ojos, Señor. Ayúdame, Padre Santo, por favor. Ayúdanos a juzgar de la forma correcta. Señor, te suplico, por favor, que haya justicia en la profundidad de tu palabra y no en la superficie de mis ojos, o de mi corazón, o de mis pensamientos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos hemos visto a lo mejor en muchas ocasiones en donde hemos dicho para nosotros mismos y no a los demás, no tenía la razón, juzgué mal. O quizá, si no hemos llegado a ese punto que es necesario para arrepentirnos, ayúdanos a verlo, porque a lo mejor nos justificamos en que juzgamos mal por X o Y razón, para no exponer mi pecado o mi carne. Te ruego, Señor, por cada persona que ha escuchado hoy tu palabra, que seas tú, Señor, y lo vas a hacer porque tú eres fiel,
El que fielmente comenzó la obra va a ser fiel para terminarla. Gracias, Señor, por esto, y que la honra y la gloria sean solo para ti. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.